Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del reporte de vuelo mega largo y mega especial que hice volando desde Múnich hacia Quito vía Madrid con Iberia. En la primera parte, que les estoy mostrando algunas tomas para que les dé ganas de irlo a ver si es que no lo han visto aún, les muestro cómo es volar desde Múnich en Iberia. En este caso volé en Air Nostrum en un CRJ-1000. Fue la primera vez que volé en este tipo de avión y claro, lo hice como nunca. Ustedes saben, soy principalmente de vuelos de clase económica en business class, así que les pude mostrar cómo es este servicio, cómo es la comida y también un hermoso amanecer que tuvimos a bordo del CRJ-1000 volando desde Múnich hacia Madrid. A la llegada al aeropuerto Barajas les muestro también en esta primera parte cómo es la conexión desde la terminal 4 hacia la 4S, cómo es el proceso, qué tan largo es, cuánto tiempo toma, el enredo que hay que tomar por el aeropuerto de Madrid hasta llegar a la terminal 4S, donde salía mi vuelo hacia Quito en el Airbus 350. Y eso es lo que vamos a ver en esta segunda parte, cómo es volar en el 350 en business class de Iberia. Pero bueno, volviendo a la primera parte, les muestro todo lo que tienen que conocer. Y claro, esta primera parte se termina justo cuando voy llegando a la sala VIP de Iberia en la terminal 4S. Así que les invito desde ya que vayan a ver la primera parte si no la han visto aún. Y que me dejen en sus comentarios si alguna vez han volado con Iberia, alguna vez volaron un CRJ-1000 o un CRJ cualquier versión, o si han volado alguna vez en un Airbus 350. Y arrancamos ahora con la segunda parte de este mega reporte de vuelo desde Múnich hacia Quito vía el aeropuerto de Madrid. Que disfruten lo que se viene en este momento ya. Y la sala VIP está convenientemente ubicada junto al Duty Free, así que está muy fácil encontrarlo y llegar. Se llama el Premium Lounge Velázquez. Vamos a darle una vuelta rapidito porque tenemos que después ir a buscar nuestra puerta de embarque. ¿Comer algo? No creo. Ya desayuné en la sala VIP en Múnich y también en el avión, así que tal vez probar algo si hay algún sabor interesante. Bueno, vamos a dar una vuelta por la sala VIP para tratar de mostrarles lo más que pueda. No creo que voy a lograr mostrarles todo lo que es, porque ya en un ratito más tengo que ir a mi sala de embarque. Pero al menos van a tener una idea muy clara de lo que es. Me encantó el nombre de papas revolconas. Tienes agua, bebidas, gaseosas, pancitos por acá, máquina de café. Y lo más importante de todo es vista al mar, como me gusta decirlo. Miren esta hermosa vista de los aviones. Tenemos un Airbus 350, todavía no sé si tal vez es el que me lleva a mí a Quito. Ya voy a investigar más. Y a diferencia de la sala en Múnich, esta sala VIP es gigante. Está mucho mejor equipada, más óptimamente decorada, tiene más comida, más bebidas. Muy bonita esta sala. Hay este espacio adicional, más tranquilo. Te puedes traer tu comida, sentarte, trabajar. Muy bonita esta sala, me encantó. Ya está abordando mi vuelo a Quito, así que mejor me voy a la sala de embarque. Qué pena que no pueda quedar más tiempo, pero volveré. Muy linda la sala VIP, muy bien equipada, muy buena comida, muy linda la decoración
y tiene un ambiente fantástico. Y es enorme. Para allá sigue. Así que tienes bastante espacio para caminar, para recorrer, estirar las piernas y ver muchos aviones. Y ahora sigamos con la búsqueda de nuestra puerta S41. Realmente qué aeropuerto más impresionante. Tanto comercio. Este sí es literal lo que dicen un centro comercial. Este creo que es el auténtico centro comercial. No he visto tantos locales comerciales, restaurantes, uno junto a otro. Es una locura. Y hemos llegado a lo que quería ver todo este rato. Estos techos hermosos, estas estructuras increíbles que hicieron este aeropuerto. Es una obra de arte. Y justo veo que acaba de aterrizar el vuelo de Iberia desde Quito. Creo que son justo estas personas que están bajando por ahí arriba. Es el vuelo de Quito y en un ratito sale otra vez un vuelo hacia Quito. Que recordemos, ahorita Iberia opera con un vuelo diario desde Madrid a Quito. Ah, hermoso. Hermoso el techo. La estructura, las columnas, los colores. Y justo me tocó las puertas más largas, más lejanas, digámoslo así, es lo correcto de decir. Ya no sé cuánto tiempo voy caminando por el aeropuerto de Madrid, pero no es queja, ojo, no es queja. Y aquí las columnas, si se fijaron, cambiaron de color. Vimos amarillo, después verde, ahora las columnas ya son azules. Es hermoso. Ya llego, ya estoy llegando. Ya están abordando nuestro vuelo, así que como somos grupo 1 prioritario, vamos directamente a abordar. Y estamos abordando nuestro vuelo a Quito Airbus 350. Creo que ya lo podemos ver por acá. A ver. Ahí está. Selección española de fútbol. Tiene apenas 6 años desde que se incorporó a la flota de Iberia. Tiene una capacidad para 349 pasajeros en 2 o 3 clases. Creo que son 3 clases porque hay una Premium Economy. Y cuando abordas en business en el 350, al menos en este aeropuerto de Barajas, hay 2 filas separadas. Esto es para la gente que aborda atrás en economy y esta otra fila para business. Ahí está la otra puerta de embarque y yo voy por una puerta exclusiva prácticamente. Estamos ya en nuestro asiento 1 Charlie. Miren todo eso. Es una super mantita, es enorme. Una super almohada también. Vamos a seguir explorando nuestro asiento. Tienes unos muy buenos audífonos. Tu respectivo amenity kit. Está muy bonito. Ya vamos a ver qué hay adentro. Ahí conectas los audífonos. Reposado de combustible, operación normal. Y tenemos acá un enchufe. Vamos revisando un poco de lo que será el menú en vuelo. Cuando ya abordas te lo dan para que vayas pensando qué vas a pedir. Vamos a ver qué hay. Para el despegue, estas son las opciones. Prensa ibérica marinada en salsa de melón, suena muy bien. Platos calientes, postres. Y en cualquier momento, si te da hambre, puedes tener cualquiera de estas opciones sin ningún contratiempo. También va a haber empanada de chorizo antes de aterrizar. Ok, interesante. Hay menú express también
en caso de que necesites o quieras dormir y solo quieras comer y nadie te moleste. Bueno, y aquí está en inglés. Y creo que me voy a ir por el salmón a la plancha. Creo que es el plato que más me llama la atención. Igual, o sea, todo se ve muy bueno, pero este se destaca más. Y los postres ya veremos. Vamos a ver el entretenimiento. Como pueden ver, es una tremenda pantalla. Mi mano como referencia. Es enorme. Entonces tenemos juegos, música, series, documentales. Veamos qué películas hay. Uy, hay bastantes. Habrá que decidir por alguna. Esta ven interesante. También tienes una típica bolsa para el mareo, por si acaso. El safety car del Airbus 350 de Iberia, por si acaso no lo habían visto, así se ve actualmente. Interesante la palabra amaraje. Realmente he visto que dice amarizaje, pero debe estar correcto. A los años que no veía un duty free. Hay duty free. No sé si en este vuelo como tal está activo el duty free. Años que no veía uno. Pero hay estos productos. Por si acaso les interesa. Hay bastantes opciones de películas. De acuerdo a la información meteorológica que tenemos, el vuelo inicialmente debería ser bastante tranquilo en general, aunque podemos tener alguna turbulencia hacia la hora y media después del despegue. El funcionamiento de estas pantallas está muy buena, funciona muy rápido, es una respuesta veloz, porque en el vuelo con Lufthansa, en el Boeing 747, que justamente está disponible en el canal de YouTube, era muy lento la respuesta. A veces no funcionaba, los botones se quedaban como congelados. En cambio aquí funciona muy rápido, das clic en cualquier opción y funciona muy bien. Y lo ponemos dentro, ¿sí? Estos son los controles del asiento para que puedas acostarte totalmente, pero todavía no lo puedes activar, obviamente estamos en tierra. Pero una vez que estemos ya en el aire, empezaremos a probar a jugar, obviamente, con todo esto. Y si se preguntan para qué es esto, es prácticamente la pantalla, pero es su respectivo control. Aquí no vas a poder controlar lo de la pantalla, pero no sin la opción de hacer touch en la pantalla de frente. Y aquí vas a poder prender la luz. Vieron que se prendió. Y también llamar a tripulantes de cabina si fuera el caso. Porque arriba no hay los botones, como que conocemos en un Airbus 320, por ejemplo, sino que aquí lo manejas desde tu mano. Desconectado la puerta de embarque trasera, así que significa que estamos próximos a partir. Les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia y especial. ¡Taxi! Este avión cuenta con 8 puertas de salida, 4 a cada lado del avión, todas ellas señalizadas con un icono de salida. En caso de emergencia, debajo de sus asientos encontrarán un chaleco salvavidas.
siempre su máscara de oxígeno antes de colocarse. Dispositivos que liberen nicotina, en ningún caso. Smoking. Las ventanas del 350 son enormes también. Da gusto volar con toda esta ventana. More information. Con nosotros. Feliz vuelo. Thank you for choosing us and have a nice flight. deseamos que disfruten. Revisemos ahora qué tiene el Amenity Kit, realizado por Teresa Helbig, que ella también es la que hizo los uniformes actuales de Iberia. Tenemos una crema de manos, un bálsamo labial, tapones de oído. Acá asumo que está el cepillo de dientes y la pasta de dientes. Las medias y ¿cómo se llama esto? Un cobertor de ojos. Ahí está mi celular conectado y carga muy rápido, es muy buen voltaje. Y vamos ahora a probar los controles del asiento. Miren, y estos botones, los tres primeros, son como posiciones preestablecidas. El primero es para que se haga de una vez tipo cama.
que eso lo haré tal vez después de la comida. Este que es un medio en el que estoy ahorita y este es volver a la posición original. Súper cómodo, bastante espacio, te acuestas, estiras las piernas, excelente. Y unos 30 minutos después de despegados, hay un aperitivo, tomas cualquier bebida, puede ser alcohólica o no soft, hoy pedí un espumante con unas aceitunas. Empieza el servicio de almuerzo, podía elegir entre una ensalada o jamón ibérico, me fui por la ensalada, te dejan pancitos también, me pedí un ron en las rocas y esto me encantó, miren, el salero y el pimentero. Importante indicar que si vuelas en clase business, tienes incluido mensajería gratuita vía Wi-Fi. Pero si quieres navegar más, estos son los precios. Y llegó el salmón, lo que viene siendo el plato fuerte del almuerzo a esta hora, la mitad del Atlántico. Y ahora llegó el postre que lo puedes acompañar con un agua aromática, como es mi caso, o un café, lo que tú quieras. Y este es el postre, un helado de limón. Y si alguna vez se preguntaron cómo se ve el baño de un Airbus A350, pues se los muestro. Out of them and remain with their corresponding seatbelt fastened. Muy buena turbulencia en este momento. Se mueve bastante. Los compartimentos superiores o bajo el asiento delantero. En caso de evacuación, no deben llevar nada consigo. Las filas con acceso directo a salida de emergencia deben quedar completas. Y ahora, 1 hora 20 antes de aterrizar, llega el último servicio de comida.
Es una empanada de chorizos, le llaman, más parece como un canelone con vegetales y frutas. Y obviamente bebida a elección. El tiempo en Quito hoy está algo nublado, la temperatura en este momento es de 23 grados centígrados. Espero que a pesar de las turbulencias que hemos tenido al principio del vuelo hayan podido descansar. Muchas gracias por haber elegido la compañía de Iberia y que tengan una feliz estancia en Quito. pueden desconectar el modo avión de sus dispositivos electrónicos de mano hasta ser atendidos. Además, si tiene una conexión inmediata y nos han facilitado Bueno, vamos a estrenar nueva manga de abordaje, la puerta 16, como parte de la ampliación del aeropuerto de Quito. Slides 1 disarmed, question.
Flight 2 disarm background checked. Flight 3 disarm background check. Before leaving the aircraft, please check that you have not forgotten any of your belongings, such as mobile phones or other devices. Debería estar en verde, ¿verdad? Ah, pero es que está en Pudimos conocer ahorita la cabina. Que ahorita que la vean también un poquito más, ya que estamos aquí en tierra. Ya está obviamente desordenada porque todos los pasajeros ya se fueron, pero la vista general de la cabina business de Iberia. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Número 21 en el H. Y estamos probando la nueva manga de abordaje. Vamos si podemos ver un poquito nuestro avión por acá. Bueno, no se lo ve mucho, pero ahí está nuestro Airbus A350. Como les expliqué, esta zona de la manga va a ser así como doble, súper amplia, por un tiempo hasta que se instale la siguiente manga, que será más adelante, según las necesidades del aeropuerto. Un excelente vuelo, bastante tranquilo, tengo que decir. Al momento sí se movió bastante, pero así pasa cuando se cruza el Atlántico. La comida súper rica, muy buena, tengo que decirlo en business. Asumo que en económica es lo mismo. Muy buena comida, calidad excelente. La atención de primera, la tripulación, muy buena onda. Les pregunté si podía grabar la cabina. Me dijeron que sí, de una, no tienen ningún problema. Así que se agradece esos gestos. Y sí me puedes preguntar, disculpa, me gustaría conocer la cabina. Lo máximo que te voy a decir es que no, y no pasa nada. A veces se puede, a veces no se puede. Esta vez se pudo a la llegada a Quito, así que todo muy bien. Y agradezco mucho a la tripulación de Iberia de este vuelo a Quito desde Madrid por su colaboración. Aquí está la ampliación del aeropuerto. Bueno, ya puedo verla cómo terminó, cómo quedó. Está súper bonita. No pude venir a la inauguración porque estaba de viaje por Europa y Estados Unidos también. Vamos a ver cómo nos va en migración y aduanas. El vuelo totalmente lleno. Así que vamos a ver cómo nos va. Ok, no se ve tan terrible. Veamos si está habilitado el biométrico, que sería muy bueno. Vamos a ver. El pasaporte, el biométrico, buenísimo, rapidísimo. Ya pasé un minuto máximo, ya estoy en el duty free. Vamos ahora a nuestra cinta de equipaje. Dice que es la cinta número 6, que es justamente la cinta remodelada y ampliada como parte de la ampliación del aeropuerto de Quito también. Así que hoy estrenamos tanto la puerta como la cinta de equipaje. Llegó la maleta, todo bien, desde Múnich con conexión en Madrid. Estamos en Quito, en la zona ya ampliada totalmente de la terminal. Oh no, a alguien se le cayó una botella de alcohol. Acabo de pasar ya aduana, súper rápido todo. Me dieron esta, no sé, como una careta, por fiestas de Quito me imagino. Y el aeropuerto está a reventar. Y cierro así este reporte de vuelo que tal vez hizo larguísimo, pero fueron dos vuelos espectaculares. Primera vez que vuelo en un CDJ, después pasamos por Madrid-Barajas, que es un aeropuerto hermoso, espectacular. Después seguimos el recorrido en el Airbus 380, perdón, Airbus 350, ya estoy medio loco, ha sido muchas horas de viaje. Salí a las 4 de la mañana y son las 6 de la tarde en Quito.
De ahí, ¿qué más les puedo contar? El vuelo súper bien, como les decía, Iberia, muy bueno. Pudimos entrar a la cabina, la tripulación muy buena onda, el avión totalmente lleno a reventar. De hecho, tuve el privilegio de salir los primeros pasajeros y la migración y aduana estuvo rapidísimo. Después seguramente iba a ser más caótico. Espectacular el vuelo. Fueron 10 horas con 42 minutos, lo que la duración que tuvo este vuelo. Espectacular, muy bien. El 350 es mi tercer vuelo que hago en este avión y realmente fue una experiencia nuevamente muy buena. Súper silencioso, realmente más silencioso que un 787, tengo que decir. Se siente mejor volar un 350, como que el avión es más grande, es más amplio y eso se nota en la experiencia del pasajero. Y aparte, volando en business de Iberia, recomendadísimo. Si algún día pueden darse ese lujo, háganlo. Vale la pena. Y bueno, suscríbete al canal, dale like al video, coméntame qué te pareció toda esta experiencia, cuál fue tu momento favorito del video, lo que tú quieras aquí abajo en los comentarios. Y nos veremos muy pronto con más información aeronáutica de Ecuador y de todo el mundo. Gracias por ser parte del canal. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Búscame como Nicolás Larenas y mi blog en lalarenas.com. Chao, chao.